de lo que es la reconocida trayectoria profesional a nivel nacional e internacional de Karina, para contextualizar, digamos, el inicio de este encuentro. Bueno, Karina León es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Educación y Tecnologías y de Comunicación y Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora en maestrías y doctorados de universidades nacionales e internacionales, profesora en la maestría y doctorado de la ORT, entre otros. Fue directora general de UBA 21 y del Centro de Innovación de Tecnología y Pedagogía de la UBA, investigadora principal en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, directora de proyecto de investigación UBACIT, formadora de tesistas de maestría y doctorado en universidades argentinas y del exterior, miembro del Comité Técnico de Evaluación CEIVAL, miembro del Comité Técnico de Evaluación CONEAU para acreditación de carreras a distancia, miembro de la red de Universidad del Futuro, que congrega a universidades prestigiosas de Estados Unidos, Asia, Europa, África y Canadá para el estudio de la innovación de la universidad, miembro de comités editoriales nacionales e internacionales, consultora en temas de tecnología educativa a nivel nacional. Yo voy a poner muchas cosas para repensar, pero quienes tienen que pensar son ustedes y me van a, con su pensamiento, ayudar a seguir pensando la escuela hoy, ¿no? Tan compleja en sus circunstancias y en su proyección, sobre todo, ¿no? Porque mi idea es trabajar a lo largo de estos encuentros, no solo en lo que cambió respecto de las tecnologías, los aprendizajes y la enseñanza, sino crear bases para pensar y repensar el futuro, ¿no? De lo que nos toque en los próximos años. Me parece que lo que trajo la pandemia, además de mostrar la complejidad, es mucha incertidumbre sobre muchas cuestiones, ¿no? Y movernos en terrenos inciertos yo sé que incomoda, pero es esa misma incomodidad la que lleva a pensarnos como docentes en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar directamente, les voy a empezar a presentar algunas ideas, van a trabajar ustedes también, como dije, en grupo, y lo que les pido es que me interrumpan, que no sea esto un monólogo, les pido por favor que acá mis hijos están acostumbrados a escucharme y dicen que siempre digo lo mismo y yo digo que no digo lo mismo, así que vamos por acá. Lo primero que quiero presentar es un poco en la línea de qué cambió en los aprendizajes, porque para revisar la enseñanza hay que repensar qué fue cambiando en los aprendizajes con la mediación tecnológica, qué fue cambiando en quienes son nuestros sujetos de aprendizaje. Para eso, lo primero que hay que entender es cuáles son los escenarios que las tecnologías nos fueron trayendo. Los escenarios presentes, pero yo también les quiero presentar los escenarios futuros, qué se está desarrollando hoy en relación con la tecnología, para que pensemos no solamente en lo que vamos a hacer mañana, sino para que podamos repensar lo que les decía antes, ¿no? Los próximos años, no solamente el mañana, ¿no? Y no solamente lo híbrido, porque hay muchas más cosas que van a suceder respecto de las tecnologías. Primero, caracterizar qué nos traen las tecnologías, de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías, qué tienen como rasgos estas tecnologías que nos hacen tan complejas las cuestiones del enseñar y del aprender. Voy a ir con rasgos, los voy a describir, les voy a dar ejemplos, pero vuelvo a decir, si ustedes quieren ir interviniendo, van haciéndolo por el chat, levantan la mano o interrumpen. No tengo ningún problema respecto de eso. Los escenarios tecnológicos son inmersivos. La idea de la inmersión no es nueva, ¿no? Es una idea de Rose del 2011, pero cada vez es más clara en relación con las tecnologías. ¿Qué significa que las tecnologías son inmersivas? Si pensamos, por ejemplo, las series,
cuando supongo que más de uno y de una de ustedes ve alguna serie, y cuando la serie te entusiasma, no querés salir de las series, es una maratón de series. Esta idea de maratón de series da justamente cuenta de esta inmersión. La inmersión es estar muy adentro y que es muy difícil justamente salir, ¿no? de esa tecnología. Los videojuegos, cuando hay videojugadores, ¿no? que juegan mucho, también son inmersivos. Uno quiere permanentemente pasar al siguiente nivel. Los rasgos tecnológicos tienden, en los desarrollos que se van haciendo, a ser cada vez más inmersivos. Esto es interesante porque uno de los desafíos que nos puso la pandemia como docentes, lo veo mucho en la escuela secundaria sobre todo, es que tuvimos que también ser inmersivos. ¿Por qué lo digo? Porque tuvimos que elegir dentro del currículum aquellos conceptos, aquellas ideas, aquellos contenidos que eran más relevantes que otros. Cuando nos vimos ante la dificultad de enseñar distinto, porque nunca dejamos de enseñar, sino que enseñamos distinto, tuvimos que seleccionar conceptos. Yo hago esta idea de lo esencial, ¿no? Somos esenciales. Bueno, tuvimos que elegir contenidos esenciales. Y esta elección de esos contenidos esenciales, vitales, nodales, mínimos, que venían siendo parte de un currículum, ¿no? Porque siempre se hablaba de contenidos prioritarios o contenidos mínimos, lo tuvimos que poner en práctica. Y esto también nos llevó a una inmersión, porque esta selección lo que nos llevó es a profundizar en aquellos contenidos esenciales y vitales. ¿Por qué lo digo? Porque esto es un aprendizaje que va a ser y va a seguir siendo sumamente relevante para la escuela media. La escuela secundaria tiende a querer dar muchos contenidos, son muchas materias para un solo sujeto, que además con la mediación tecnológica, y lo vamos a ir viendo, se le complejizó, ¿no? Porque perdimos la dimensión, en esta inmersión, perdimos la dimensión temporal. ¿Cuánto tiempo le lleva a un estudiante, a una estudiante, hacer toda la tarea que le fuimos pidiendo, que fue mucho más de la tarea que pedíamos en la presencialidad? Y esto yo lo tengo estudiado, lo tengo cuantificado, y a los docentes les hacía hacer un ejercicio de decir qué tarea le estás dando, cuánto tiempo te parece que le lleva esa tarea, cuánto tiempo suma las tareas que dan de historia, biología, de contabilidad, todos los docentes, cuánto tiempo les parece que los chicos, además de la conexión del Zoom, están teniendo para hacer esas tareas, cuántas horas de video tienen para ver, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense todo lo que nos da la inmersión, ¿no? La inmersión tiene que ver con la profundidad, pero también tiene que ver con que esa profundidad justamente lleve al corazón de los contenidos que queremos enseñar. Por otro lado, estos escenarios tecnológicos son multiexpresivos. De ahí los colores, ¿no?, que quise elegir para la presentación. ¿Qué es esta multiexpresividad? Las tecnologías tienen muchos lenguajes. Podemos expresar una misma idea a través de un podcast, a través de un meme, a través de un cuadro, a través de un texto, a través de un hipertexto. Hay más de un lenguaje para expresar una idea. Hay más de un lenguaje que también nuestros estudiantes, nuestras estudiantes pueden usar para expresar aprendizajes. Y esto es algo que va a seguir. Por las tecnologías cada vez están tomando más lenguajes y más posibilidades. Esta idea de multiexpresividad tampoco es nueva, es de Eisner, de la década del 90, cuando hablaba de formas de representación. Decía, hay más de una forma de representar un contenido. Hoy las tecnologías nos ofrecen más de una forma de expresar. ¿Las estamos usando? ¿Cuáles priorizamos? ¿Con cuáles nos sentimos más cómodos, más cómodas? ¿Con cuáles nuestros estudiantes se sienten más cómodos, más cómodas? ¿Somos equitativos en la posibilidad que damos de expresar de más de una manera una misma idea? ¿Cuáles son las mejores ideas o los mejores lenguajes para la historia, para la geografía, para la matemática? Son preguntas que nos traen estos escenarios y, como ven, empiezan a entrecruzar tecnología, enseñanza y aprendizaje.
¿Qué nos pasa también en estos escenarios tecnológicos? Y esto es una idea de un libro maravilloso que les puedo compartir también si les interesa leerlo, de Barico, que se llama The Game. Barico además es novelista, ¿no? No solamente es sociólogo e investigador del tema de tecnologías, así que quizás lo conocen por Seda o por otras novelas. Él trae una idea que a mí me parece que es fundamental y que la vamos a trabajar todo el encuentro de hoy, ¿no? Del día de hoy, digo. Por eso para mí es importante que esté clara. Y es que las tecnologías a lo largo de la historia fueron simplificando las mediaciones. Les voy a hacer historia un poquito, dado que yo ya tengo más de 30 años de docencia y en temas de informática y tecnología, y les voy a dar ejemplos muy sencillos. Si alguien de acá, no digo jóvenes que hay, recuerda las primeras, antes de que existiera Windows y antes de que existiera Google, había vida, había protovida en la informática. Estaba el DOS, por ejemplo. Alguien quizás recuerde que existía algo que era un DOS, que si uno no le daba el comando exacto, la computadora no respondía. Y existía Altavista, ¿no? Y otros buscadores. Acá en el chat alguien... Muy bien. Excelente, Leo, gracias. Alguien que recuerda el WordPerfect y todo lo que existía, ¿no? Yo digo esto porque en las pocas décadas que fueron sucediendo, también entre el dial-up, ¿no? Si recuerdan que uno llamaba a una casa y daba ocupado porque el teléfono estaba conectado a la red, no existía el Wi-Fi. Bueno, toda esta historia lo que nos muestra es que las tecnologías lo que fueron haciendo es, y no es un eslogan, es haciéndonos la vida más simple. Cada vez es más sencillo acceder a una aplicación, cada vez es más sencillo el acceso a la información. Y esto no implica que sea más sencillo conocer. Justamente esta mediación simplificada de las tecnologías nos fue llevando a una invisibilización de los procesos complejos de construcción del conocimiento. Veo con mucha asiduidad, más de la que me gustaría, de docentes que dicen investiguen por Internet. Por Internet no se investiga, se busca información. La investigación es otra cosa, ¿no? Entonces, de repente empiezan a hacerse isomórficos procesos que son mucho más complejos. Y en las consignas vamos, sin darnos cuenta, también simplificando procesos. Lo que la tecnología simplifica, opaca todo lo que hay detrás de la compleja construcción del conocimiento. Y lo vamos a ver también esto en relación con los aprendizajes, porque tenemos muchas dificultades que vamos a encontrar en nuestro estudiantado, que son dificultades que fueron acrecentándose con el tiempo y que también nos las pusieron las tecnologías, ¿no? Esta idea de que porque accedo a la información ya sé, que no es cierta, esta idea de que investigo cuando no investigo, y esta invisibilización de los procesos complejos de construcción del conocimiento. Pero además hay peoras, ¿no? La fragmentación de la información. Lo que fue pasando con Big Data y con cada vez mayores volúmenes de información, lo que nos dan es muchísimos lugares donde esa información está. Hoy está en redes, está en TikTok, está en YouTube, está en Wikipedia, está en millones, bueno, no les tengo que decir, está en millones de lugares, pero está fragmentada. No es que tenemos un lugar, siempre estuvo fragmentada, ¿no? Antes buscábamos en libros y bueno, también estaba fragmentada, pero estaba más cosificada, ¿no? Hoy está desmaterializada porque está en lo que se llama una nube o en un lugar digital, ¿no? No tiene esa materialización física y además está hiperfragmentada. Entonces, fíjense qué compleja es la construcción de conocimiento para nuestros estudiantes hoy, ¿no? Con esta hiperfragmentación, con esta idea de que parece simple lo que no es simple, y con una experiencia que no es material ni física, ¿no? Sino que está desmaterializada. Estos son algunos de los rasgos de estos escenarios que se cruzan. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿No? ¿Nadie quiere preguntar? Pueden, ¿eh? ¿Sigo? Sí. Sigamos. Bueno, avanzo. Cuando en algún... Bueno, escuchan. Listo, gracias. No hay preguntas. Bueno,
Esto lo vamos a cruzar con qué están haciendo hoy los desarrolladores de tecnología. Yo sé que esto lo ven súper lejano, pero en algún momento va a ser cercano, ¿sí? Y a mí me gusta siempre poder anticiparnos a las tendencias. Una de los lugares donde hoy la tecnología está innovando mucho es Internet de las cosas. IoT es Internet of Things, Internet de las cosas, que es la Internet en los objetos. El ejemplo más claro es un reloj. ¿Sí? Empezó Apple con su reloj. Fíjense que yo digo así, pero no tengo reloj, aviso, no uso reloj desde que soy chica. Pero el reloj lo que hace es tener en un micro lugar microprocesadores donde tenés no solo ya el email, el WhatsApp, sino también tenés los pasos que das, te anticipa temas de salud, ¿sí? Porque según los pasos que das, en algunos casos te hace como la posibilidad del análisis de orina y otros análisis, ¿sí? Están avanzando muchísimo en Internet de las cosas. Esto parece algo lejano, pero no lo es, porque ya existe ese reloj. En el caso de educación hay un lápiz, a ver si lo puedo, se los voy a buscar, quizás lo conocen. Hay un lápiz que corrige la ortografía, ¿lo vieron alguna vez? ¿Alguien lo vio? No, la verdad que no. Esperen, ahí lo No, pero lo quiero. Les pongo imágenes. Es un lápiz que tiene, acá pueden ver en una de las imágenes, es un lápiz que no es lápiz, ¿no? Tiene un procesador que podés cambiar el idioma, que entonces tiene un predictivo, ¿no? También que te va corrigiendo, y en su versión 2 corrige la gramática. Versión 2 que te corrige no solamente que ya existe, ¿no? Y esto es también Internet de las cosas, porque ya es un objeto que tiene en sí mismo como la heladera o el lavarropas inteligente, ¿sí? Le decimos inteligente, pero sabemos que la inteligencia es un atributo humano, pero para nombrar este tipo de cuestiones, ¿no? Estos desarrollos empiezan a existir. Yo los pongo porque digo, es interesante pensar, ¿no? Si va a existir este lápiz que sale $60, ¿no? Digo, no es costoso en términos que no estamos hablando de fortunas. Más allá de este lápiz, ¿no? Este lápiz es un ejemplo, esta lapicera es un ejemplo. Es preguntarnos si vamos a seguir enseñando o qué vamos a seguir enseñando en prácticas del lenguaje, ¿no? Son preguntas. No quiero que me las contesten ahora, vamos a tener un montón de tiempo para contestar, pero lo que nos ponen las tecnologías son preguntas, ¿no? Sobre la relevancia justamente de lo que vamos a seguir enseñando en los próximos años, ¿no? Vuelvo a la presentación. Esto es Internet de las cosas. Tenemos el tema de Big Data, que son grandes volúmenes de información, cada vez mayores, esto lo saben, donde se impone realmente el trabajo de criterios de búsqueda, de curaduría de contenidos, esto que les decía, no invisibilizar los procesos, de lo que implica saber buscar información, saber construir conocimiento de esa información, que no es lo mismo, ¿no? Todo lo que es STEAM es ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática, tiene que ver con lugares que muchas escuelas empiezan a tener de makerspace, se llaman así, y son lugares donde se les enseña, tiene que ver con robótica, con programación, se les enseña también qué hay detrás de la tecnología, cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funciona un circuito. Esto hay muchísimo, ¿no? Para empezar a entrenar en justamente darle visibilidad a todo lo que está detrás, ¿no? de las tecnologías. Hay muchas escuelas que empezaron a trabajar con esta idea de makerspace o de lugares de robótica, ¿no? Después tenemos transmedia. Bueno, STEAM, perdón, me salté inteligencia. STEAM y cultura maker son muy parecidos porque tienen que ver con esto, ¿no? Con la robótica, con la ciencia del hacer,
con mostrar cómo funciona un circuito, cómo funciona la computadora, todas esas cuestiones, ¿no? Inteligencia artificial es en lo que más se invierte, también en nuestro país. Todo lo que es inteligencia artificial nos trae muchísimas preguntas educativas. Les quiero mostrar un video, mientras lo hablo, lo digo. Que es sobre cómo China está usando la inteligencia artificial, que no sé si conocen. Voy a ver si encuentro el video, pero mientras tanto les cuento, porque creo que lo tengo en inglés. China está usando es el país que más está innovando en inteligencia artificial. Ya no usan tarjeta de crédito, ya cuando van a pagar es escaneo facial. Bueno, en un régimen, podemos disentir, ¿no? Pero es un régimen autoritario donde la sociedad está muy disciplinada, ¿sí? Y están innovando en inteligencia artificial también en educación. ¿Qué hace? Que, a ver si lo puedo mostrar, pero quiero ver si lo puedo traducir. Share screen con sonido. A ver. Quiero ver si lo puedo traducir. 红色是表示你要专注力。 En inglés no va, ¿no? Vamos a ver si... Ahí creo que está... 显示得很高。 Teachers at this primary school in China Esperen un segundo. Ahí está. 蓝色是走神了， know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. 做出选择吧 ，Good job。 Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 为了就是国家的这个研究呀、发展呀，我觉得是没有问题的。 The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups, and schools. We got exclusive access to a primary school a few hours outside of Shanghai. 2、3，同学们早上好。 To see firsthand how AI tech is being used in the classroom. For this 5th grade class, the day begins with putting on a brainwave sensing gadget. Students then practice meditating. 现在，想象我的眉心有一点柔和的光芒绽放。 The device is made in China and has 3 electrodes, 2 behind the ears and 1 on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. 说明这段时间他是有点在那走神的。
A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10-minute intervals. It's then sent to a chat group for parents. 就是他可以看到每个人的评分。 The reports are detailed, but whether these devices really work and what they exactly measure isn't as clear. We were curious if the headbands could actually measure concentration, so one of our reporters tried on the device. 但我没有感觉自己特别集中。This is a new technology with still fairly little research behind it. Theodore Zanto is a neuroscientist at the University of California, San Francisco. He was surprised to learn that this tech, called electroencephalography, also known as EEG, is being used in the classroom on children. It's usually used by doctors in hospitals and labs. EEG is very susceptible to artifacts, and so if you are itchy or just a little fidgety, or the EEG wasn't set up properly so that the electrodes didn't have a good contact, affects the signal. Despite the chances for false readings, teachers told us the headbands have forced students to become more disciplined. 上课回答我的问题，就是他们的声音会比平常更响亮。 Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. 上课认真听讲，作业做的基本上是全对的。 But not all students are as enthusiastic. 就是自己很脑子脑筋，我感觉这里有个印紧的。 This fifth grader, whom we caught dozing off in class, told us his parents punish him for low attention scores. And that kind of data adds a new kind of pressure for students. 想啊，如果在一次考试全班人都考了95分以上，就你考了一个85，你会不会感觉你有一种Companies we interviewed said the data can go to government-funded research projects. We spoke to parents who were unclear about where the data ended up, and they didn't seem to care too much. Santos says there's likely no privacy protection at all. In a classroom, if you're trying to make an assessment of an individual student, you really can't anonymize it. Experts and citizens alike are sounding alarms about various aspects of the country's huge push into artificial intelligence. These classrooms are laboratories for future generations. And while these new tools may potentially help some 200 million students raise their grades, just how this all works out won't be apparent until they become adult citizens. Estuve leyendo lo que pusieron. Ahora, esto es como llevado al extremo la inteligencia artificial. Y todo nos parece escabroso, sociedades de control, Foucault, Deleuze, Postdata de la sociedad de control escrito en la década del 90, todo muy bien. Ahora, cada vez que nosotros aceptamos las condiciones de una aplicación, también estamos generando datos que van al mismo sistema de control, ¿sí? Nos horroriza porque esto como lo hace más evidente. Pero no es que lo otro no es evidente. Cada vez que usamos TikTok, que es justamente una herramienta china, estamos dándole información al sistema, ¿no? Y que, por supuesto, son grandes corporaciones que se nos escapan, ¿no? Y que no somos nosotros. Digo, esto es parte de lo que las tecnologías también traen con la inteligencia artificial. Las plataformas, hablando de Orwell, ¿no? Decía Griselda, las plataformas que ahora se están construyendo, nuestros gustos, nuestras preferencias, la web semántica, ¿no? Ya ni necesitamos hacer clic, ya nos escucha el celular y nos responde, ¿no? Automáticamente. Todo esto es porque también tenemos que, es rol de la escuela generar ciudadanía crítica, ¿no? Respecto de esto. Es rol de la escuela secundaria, ¿no? También generar ciudadanía crítica. Pero lo que digo es, las plataformas, Moodle, bueno, ustedes lo saben, si usan Moodle o usan Classroom o lo usan la que usen, tiene siempre un backend que permite mirar quién participó, cuándo participó, quién subió el material, pero las plataformas también avanzaron en inteligencia artificial. Pearson, no sé si acá hay docentes de inglés, pero seguramente conocen
Pearson, que es una editorial muy conocida de libros de inglés, desarrolló una plataforma que no se está usando acá, por suerte. Por suerte, yo siempre digo, somos tercer mundo, ¿no? Y las cosas no nos llegan rápido y tenemos tiempo de procesarlas. Desarrolló una plataforma que tiene lo que se llama computación afectiva. La computación afectiva es que la plataforma te toma cómo vas rindiendo, y en función de tu rendimiento y esta computación afectiva, que es tus emociones, si algo te gustó, te aburrió, te lee la cara, ¿sí? Te lee los gestos, te lee las emociones, las transforma en algoritmos, esto se llama computación afectiva, y esto te devuelve un programa personalizado. Entonces, según cómo vas rindiendo, según las preguntas que haces, según los ejercicios que te cuestan, más según lo que mostrás, que te gusta, que no te gusta, que te aburre, que te enoja, te van personalizando el programa educativo. Y esto también es inteligencia artificial, ¿no? Y esto también ubica al lugar docente en un lugar que tenemos que repensar, ¿no? ¿Cuál va a ser, cuál es nuestro rol justamente dentro de toda esta cuestión de ciudadanía crítica, ¿no? Que tenemos que generar. Bueno, para no abrumar mucho más con estos desarrollos e ir a los puntos más del aprendizaje, pero no podemos no ir al aprendizaje o ir a la enseñanza si no tenemos una idea de tendencias que hoy están pasando y que nos van a atravesar en algún momento, ¿no? Y por supuesto están las que son como más didácticas, ¿no? Como transmedia, que es la posibilidad de generar proyectos, y lo vamos a trabajar sobre todo en el bloque de enseñanza, y la idea de videojuegos o de gamificación, ¿no? Que vamos a trabajar estas dos sobre todo en enseñanza para generar propuestas divergentes o disruptivas, ¿no? Respecto de usos de tecnología. Vamos a trabajar estas dos, transmedia y gamificación. Bueno, vamos a ir ahora a un ejercicio. Me gustaría que se tomen, yo diría 15 o 20 minutos para caracterizar a los estudiantes, a las estudiantes que habitan sus aulas. ¿Qué rasgos dirían que tienen estos estudiantes? ¿Cómo estudian? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Si pueden también hacer una comparación, si recuerdan de cómo eran ustedes como estudiantes, vendría bien, ¿no? A ver si qué cambió. O sea, nuestra idea ahora, lo que vamos a hacer o trabajar hasta aproximadamente las 11:05, es quiénes son realmente los estudiantes, las estudiantes que habitan, cómo aprenden, qué les gusta, qué no les gusta, qué los motiva, qué no los motiva, que hagan como una lista, ¿sí? De esos rasgos, si pueden comparativamente también ver qué cambió en las formas de aprender en estos años, ¿no? En estudiantes que tuvieron de años anteriores y en ustedes mismos como estudiantes. ¿La consigna es clara? Sí. Te hago una pregunta, Karina. Dale. Vos decías estudiantes que hemos tenido. Enseñar los procesos, la esencia de los saberes y, si me permiten mencionar algo que dijo el físico teórico Michio Kaku, uno de los autores de la teoría de las cuerdas, es que se deben enseñar principios. Entonces, vamos más allá de que intentemos decir, bueno, investiguen por internet. Coincidimos con esto de que no se puede investigar, sino solamente se puede buscar información. Entonces, comparamos entre el antes y el ahora y decimos que en realidad lo que pesa o lo que se filtra es que siendo humanos aprendemos de acuerdo a la motivación y a las emociones. Bien. Retomo... Bueno, dale, Mariana. Dale. Yo, porque acá mis compañeros, si no, me van a exiliar. Bueno, no sé si se ve ahí, compito con Emiliano. Nosotros comentábamos que primero arrancamos por cosas positivas, que los estudiantes y las estudiantes continúan participando, siendo curiosos, aún en la virtualidad. Digamos que hay
como ya dijeron los compañeros, hay condiciones, características que se perpetúan, digamos, que continúan, e igualmente aparece la indiferencia. Y eso es intermitente todo el tiempo, no solo en la participación, curiosidad a la indiferencia, sino también en relación a la autonomía y la dependencia con el docente o la docente en la producción, en la tarea, en la participación. O sea, los chicos y las chicas necesitan también o buscan la mirada y la supervisión. Y nos preguntábamos si esta dimensión multitasking, esta cosa de hacer todo al mismo tiempo, que los chicos, digamos, traen per se, digamos, si se traslada realmente a la cuestión de la escuela. Lo pueden hacer con otras cosas, pero la pregunta es, ¿con la escuela también? Bueno, después esto de todo lo que tiene que ver con la presentación en cámara, ¿no? El nicho, dice Lautaro, el armar el escenario para la presentación, ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso? Como, ¿qué aparece ahí? Son preguntas. Y también para nosotros como docentes, ¿cómo esta especie de supuesta indiferencia que está dada por la pantalla en negro, o que no hay cámara prendida, o que no hay respuesta, y no nos induce a supervisar y a controlar por otros lugares? Desde ver si entró o no entró al campus, cuántos trabajos prácticos hizo, si se comunicó o no se comunicó, ¿no? Empezamos a buscar formas de creer que sabemos qué le pasa al estudiante por no verle la cara, ¿no? Y después hablábamos también de estos placebos de comunicación que nos dejan tranquilos y que, o sea, que necesitamos también para no desfallecer, que es, si dicen hola y chau, es que estuvieron, prestaron atención, se comunicaron, ¿no? También es como generar esa especie de simulación dentro de la simulación, que implica relajar porque creo que algo pasó. Y después, bueno, esto sí, bueno, lo que tiene que ver con la pantalla. Sé tú. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. ¿Algo más? Gloria, ¿vos querés agregar algo más? Sí, ¿puedo agregar? Dale. Bueno, estaba en un grupo con Miguel, Carolina, Lorena, Ángela y Mariana. Bueno, la mayoría de los profes son profes de quinto año, así que ahí compartían algunas miradas sobre cómo perciben a los estudiantes, pero en primer lugar hicimos un breve ejercicio remitiéndonos a nuestros propios modos de aprender y traíamos, por ejemplo, esta necesidad como adultos de recurrir al papel cuando tenemos que escribir, cuando tenemos que ordenar nuestras ideas, cuando tenemos que producir por escrito. Muchos coincidíamos en la necesidad de escribir en papel y ahora, en este último tiempo, eso ha quedado un poco más en desuso a favor de empezar a escribir directamente en la computadora. Sí, para la comprensión lectora, muchos necesitamos imprimir y subrayar y marcar en el texto en papel, pero a la hora de escribir también ya estamos como más entrenados a empezar a escribir en la compu y a producir en la compu, pero estamos ahí como en la bimodalidad de la producción, ¿no? Aferrándonos todavía mucho al papel y tratando también de avanzar en el uso de la tecnología. Y después, con respecto a mirando un poco más a los estudiantes y cómo aprenden o cómo se disponen para las tareas, había comentarios de los colegas que planteaban que también para nuestros estudiantes pareciera que el medio tecnológico es muy habitual, pero también surgía la preocupación de cómo son esas producciones o esas intervenciones. Coincidíamos también con los comentarios que planteaban otros profes acerca de la inmediatez y de la rapidez en esa respuesta sin que esté lo suficientemente procesada. Entonces también cuando hablábamos de las producciones de los estudiantes, surgía la preocupación de si en este ámbito en el que nos estamos moviendo, si es producción personal, si es producción compartida, si es un copia y pegue. Entonces, muchos de los ejemplos que salían
en relación a cómo están aprendiendo nuestros estudiantes tenían mucho que ver con nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? ¿Qué pedimos, qué promovemos, qué espacios generamos para orientar esos recorridos de aprendizaje como para que no sea una producción desconectada o un mero copia y pegue? Entonces volvíamos también a esta relación acerca de la importancia de la orientación que damos como docentes para promover también determinados aprendizajes en los estudiantes. Excelente reflexión, ¿eh? ¿Queda alguien que quiera decir algo? Recupero entonces. A ver, esperen, que estuve tomando nota. Algunas cuestiones que ustedes fueron diciendo y otras que les quiero decir que vengo haciendo estas preguntas ya desde el 2020, con lo cual está bueno también porque voy recopilando de distintas escuelas, ¿no? Y entonces empiezo a tener como un perfil o unas tendencias, ¿no? Que no son, por supuesto, iguales, pero que sí están buenas como para reconceptualizar. El ejercicio vale para esto, ¿no? Para todo lo que traen. Primero, en relación con ustedes cuando eran estudiantes, qué cambió, ¿no? O qué fue cambiando en los últimos tiempos. Segundo, para lo que decía Gloria, ¿no? De que trae este grupo, es qué les estamos proponiendo. Tercero, para interrogarnos, ¿no? Como varios dijeron acerca de si estos rasgos son homogéneos o no lo son, ¿no? En nuestros estudiantes, que evidentemente no son iguales, ¿no? Algunas de las cuestiones que salen. Me gusta esta idea de presencias invisibles porque lo que nos hace es preguntarnos acerca de qué es la presencia, ¿no? Lo voy a poner muy críticamente. Pareciera que en la presencialidad no tenemos presencias invisibles. ¿Cuántas veces, cuántos de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes están presentes y no lo están, ¿no? ¿Qué sería la presencia? Porque si la presencia la da la cámara y la visión del estudiante es solo un indicador, y no sé si a veces es el más certero, ¿no? Pero esto es una de las preguntas que podemos tomar como hilo para ir interrogando, a lo largo de todo lo que va a ser este taller, porque ¿qué es la presencia? ¿Y cómo sé, que esta es una pregunta que a mí me hicieron, les puedo asegurar, tendré que haberla grabado en todas las capacitaciones, ¿cómo sé que el estudiante está aprendiendo? ¿No? Vamos a trabajar ese punto. ¿Cómo sé que está aprendiendo la presencialidad también? Porque lo que no nos damos cuenta, y voy a ser sumamente crítica, es que a lo largo de nuestros años de docencia fuimos realizando muchos reduccionismos. Un reduccionismo tiene que ver con reducir aprendizaje a rendimiento. Porque rindan bien no quiere decir que aprendan. Los estudiantes, las estudiantes aprenden su oficio muy bien, también en la virtualidad. Saben, ¿no? Y otra vez volvemos a lo mismo. Si yo tengo una hija, la única que me queda, en secundaria, ¿no? En cuarto año del Carlos Pellegrini, que es una escuela de la Universidad de Buenos Aires, así que lo puedo dar con conocimiento de causa, teniendo 2 hijos egresados ya también de esa escuela. Es que si me van a dar 1 hora de un video de historia, 40 minutos de un video de biología, una tarea para gestión, etcétera, 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 yo tengo que organizar la gestión de mi carga cognitiva. Y tengo que ver qué me cuesta más, qué me cuesta menos, a qué le dedico tiempo, qué me interesa, qué no me interesa, ¿no? Y esto el oficio del estudiante lo tienen, ¿no? Entonces, otra vez preguntarnos, ¿qué sería esta presencia, no? Sí, ahí como dice Mariana, ¿no? Bueno, efectos de presencia. La presencia es una ilusión, pero también la otra ilusión es la del control, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Ahí también estamos reduciendo que evaluación con control, ¿no? Entonces, todos estos reduccionismos son alertas, ¿no? Alertas pedagógicos. Entonces, ¿son nativos digitales? Son nativos digitales, como ustedes bien dicen, ¿no? Para algunas cosas. Manejan las tecnologías que les interesan. Manejan el TikTok. No quiere decir que manejen las tecnologías para el aprendizaje, ¿no? Hay cambios en la forma de construir conocimiento, que son los que vamos a ir viendo. Hay cambios en el trabajo, y estos chicos y estas chicas lo ven.
la cuestión, y esto que estamos en una escuela universitaria, donde esto se ve más, pero en muchas escuelas la continuidad a la universidad no es el único camino que vislumbra en sus vidas, ¿sí? Hoy no es el sueño de todos estos jóvenes, la continuidad a la universidad. Ven también cambios en lo laboral, trabajos de nuevo tipo, y empieza a moverse eso también, ¿no? En relación con los intereses, digo, para tener todo el panorama de estos jóvenes, ¿no? Son curiosos, ustedes lo dijeron, son curiosos, tienen ganas de aprender, pero sus formas a veces son alternativas. Esto apareció, quizás no tan claro acá, pero sí apareció en otras veces que hice las preguntas, ¿no? Que son irreverentes muchas veces, ¿no? Como ese no filter, ¿no? No tienen filtro. Acá aparece con la idea de horizontalidad también, ¿no? En los vínculos. Como que se sienten más confiados, ¿no? Como que no sienten esa asimetría tan fuerte que, bueno, yo por lo menos en mi formación o en mi escuela, yo también fui a la escuela de la UBA, la sentía, ¿no? Una cosa de distancia, quizás. No necesariamente de respeto, ¿no? Hay que trabajar también ese tema, ¿no? Lo vamos a trabajar, el tema de la horizontalidad. Hay autonomía también, porque piensen que aprendieron a hacer muchas cosas solos. Ustedes también aprendieron, pero ellos también aprendieron, y tuvieron mucha autonomía. Puede ser producto del disciplinamiento, pero también les dio les da otras cuestiones, ¿no? Esta autonomía, esta posibilidad de decidir si se conectan, cómo se conectan. Les da poder también, ¿no? De alguna manera, cómo conectarse, qué hacer, qué no hacer. Fíjense todo, ¿no? Lo que va apareciendo. Voy un poquito más. El esfuerzo, ¿no? Aparece acá. Ustedes ponen el tema de la inmediatez, ¿no? Esto también es algo propio de las tecnologías, la respuesta rápida, la respuesta veloz. Esta es una pregunta también para hacerse, ¿no? ¿Se esfuerzan? ¿Cuándo se esfuerzan? ¿Para qué se esfuerzan, no? Y alguna cuestión que tiene que ver con algo que está pasando en los últimos tiempos, que es poca tolerancia al fracaso, ¿no? La poca tolerancia a la frustración o al fracaso es, según Freud, si acá hay alguien más de psicología lo va a decir mejor que yo, es propia del aprendizaje. Uno no aprende si no hay tolerancia, ¿no? A la frustración. Y esto es un tema también para prestar atención, porque muchas veces esa no presencia puede tener que ver con que no toleran que les vaya mal, o porque la tarea les es sumamente difícil, o porque les es tediosa, por alguna razón desconectan, ¿sí? Lo que tenemos es que indagar por qué desconectan, ¿no? Más allá de que estén con cámara encendida o apagada, eso no es señal de que están conectados o desconectados. Las señales las tenemos que ver por otro lado, que es lo más difícil de esta pregunta, ¿cómo sé que aprenden? Que vamos a trabajar también, ¿no? A la tarde, que es cómo se construyen indicadores de aprendizaje que me permitan a mí trazar trayectorias y ver que están realmente aprendiendo, ¿no? A veces tienen mala administración de los tiempos, falta de atención y perseverancia, no saben trabajar en equipo, saben trabajar en equipo. Hay algo ahí que pasó en la pandemia, no sé si específicamente con ustedes, pero ustedes también, uno de los grupos los marca, ¿no? Es que no se dio mucho trabajo grupal. Quizás por la desconfianza del trabajo grupal, diciendo, bueno, si encima están en la virtualidad, si encima no sé qué aprenden, si encima no sé qué. Pero acá hay un tema que no es solamente de aprendizaje en sentido cognitivo, ¿no? Es también la cuestión gregaria, la cuestión emocional y las condiciones necesarias para aprender. Los jóvenes, no se los tengo que decir, en escuela secundaria necesitan grupo. Ya la virtualidad se los impidió, ¿no? Hay grupos estallados en la pandemia, grupos de jóvenes que cambiaron las relaciones, chicos que se sintieron muy solos o muy solas, otros que tienen muy malas condiciones en los hogares, ¿no? Para aprender, y la falta de trabajo en grupo no colaboró en ese sentido, ¿no? Entonces quizás acá hay que ponderar, ¿no? Algún trabajo grupal divertido, algo que les dé emoción, combinado con algo individual que les requiere esfuerzo. O sea, ahí en eso está también la cuestión didáctica, ¿no? Que señalaba Gloria con su grupo, ¿no? ¿Qué tareas darles? Porque quizás una tarea grupal, aunque no sea la gran tarea, les sirve para volver a lo vincular, ¿no? A lo relacional, algo que fue muy costoso, vuelvo a decir, y esto lo vi en muchas escuelas durante el 2020, yo estuve trabajando con muchísimas escuelas, más allá de que tengo acá a mi propia hija, ¿no? Donde las tareas individuales
sobresaturaban y el grupo estalló en un montón de conflictos grupales que no se pudieron trabajar, ¿no? Amigas que cambian, cosas que les pasan a los adolescentes también, que no todo es cognitivo, ¿no? Bueno, digo, fíjense todo lo que aparece y todo lo que marca la complejidad de la virtualidad, ¿no? Son creativos, tienen formas prácticas de estudio porque no les queda otra, ¿no? Y esto que ustedes dicen, que hay consumos culturales en los que son muy activos, ¿no? Cuando juegan se prenden las cámaras, dicen ustedes. Tienen activismo en lo que les interesa, las grandes causas, ¿no? La ESI, el cambio climático en algunos casos, ¿no? Y la última pregunta es, ¿qué nos pasa con el control? ¿Qué nos pasa cuando no podemos controlar una situación, ¿no? Todo eso en el marco de una hipercomplejidad, ¿no? Que es la virtualidad. Hasta acá preguntas, porque quiero avanzar en el último tramo con algo más, pero quiero saber si hay preguntas. A ver acá, ¿qué dice? Los voy leyendo. Bien, presencia, control, escuela. Claro, tal cual. Algunos quieren ser famosos. Bueno, es un signo de época, ¿no? También. Bueno, sigo un poco más, entonces para el último tramo, no sé si están cansados, cansadas, el último tramo de atención, después igual nos volvemos a encontrar. Algunos rasgos de los aprendizajes de estos tiempos, que en algunos casos coinciden y en otros no coinciden, quizás tanto con lo que ustedes, lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Cuando digo nosotros, por supuesto acá hay más de una generación. El aprendizaje justo a tiempo es una de las características más relevantes porque tiene que ver con que siempre se da el aprendizaje cuando el sujeto quiere aprender, cuando tiene motivación, ¿sí? Lo que Freud llamaba la pulsión epistemofílica, el deseo de saber, ¿no? No siempre está eso, no siempre nos interesan todos los mismos contenidos. Y sabemos que en la escuela media, sobre todo esto pasa más, ¿no? Porque están aquellos contenidos que, bueno, no nos interesan, ¿no? Los tenemos que estudiar, por supuesto, igual. Pero las tecnologías, además, lo que nos hacen es que buscamos la información justo cuando la necesitamos, ¿no? Ese justo a tiempo tiene que ver con la ubicuidad, con esta posibilidad de que cuando soy curioso es el momento en que busco información, ¿no? Que no necesariamente es en relación con la tarea escolar. Entonces, el tiempo, y ustedes lo ponen también como una dimensión sumamente relevante, es como vuelve a estar en el centro de la escena. La escuela es tiempo, ¿no? Tiempo de recreo, tiempo de estudio, tiempo de tarea. Fíjense, está organizada, estructurada en función de una gramática en la que el tiempo y el espacio son muy fuertes para la estructuración, ¿no? Y si hay algo que estalló un poco en esta pandemia es el tiempo. Hay escuelas que lo que hacían era replicar el tiempo escolar en la virtualidad, ¿no? Entonces ponían 50.000 Zoom, ¿no? Como si esto fuera la estructuración de la virtualidad. Y acá empezamos a entrar en tema, ¿no? De esta escuela híbrida o lo que a ustedes les interesa un poco más. Pero para eso hay que revisar la cuestión del tiempo. Los tiempos de la presencialidad, si ustedes revisan, ¿no? En la presencialidad daban tarea, no es que no daban, pero mucha menos, ¿no? En la virtualidad los Zoom, esto lo dije al inicio, se le agregaban un montón de tarea. Si dimensionan el tiempo que les llevaba de estar sentados a estos jóvenes todo el día, es un montón, ¿no? Entonces la dimensión temporal hay que revisarla, hay que revisar la cantidad de tarea, hay que revisar los tiempos de sincronía y los tiempos de asincronía, también los tiempos de ustedes, ¿no? Tiempos de pensar, tiempos de diseñar, tiempos de corregir. Todo es tiempo en la escuela, ¿no? Pero la gramática escolar estaba estructurada muy claramente, ¿no? La hora escolar, el bloque de contenido, el bloque de recreo, ¿no? Y nos cambió la concepción del tiempo, porque el tiempo atemporal de las tecnologías no para. Castells ya en la era de la información decía que el tiempo de las tecnologías es atemporal. Internet no para, nunca. Los que paramos somos nosotros, los que nos desconectamos somos nosotros. Entonces el tiempo de desconexión para estos jóvenes también es importante, para ustedes es importante. No nos dimos cuenta de estar pegados un montón de horas a estas pantallas. Y el tiempo alterado nos altera todo, ¿sí? Se alteró esta concepción de un tiempo, porque todo además en un mismo espacio, ¿no? Que es el espacio del hogar.
tengamos más lugar o menos lugar, ¿no? Los tiempos de estar con la familia, los tiempos de comer, mientras también de preparar la cena. Yo tuve, a mí, lo digo como anécdota personal, ¿no? Con 3 hijos de 23, 19 y 16 años, llegaba la hora de la cena y muchas veces me decía, mamá, ¿qué comemos? Y bueno, arréglense, ¿no? Comemos lo que ustedes también hayan hecho, porque yo estoy dando clase, ¿no? Hasta cualquier hora. Bueno, la organización todo es tiempo, ¿no? Por otro lado, los aprendizajes pluricontextualizados, que tienen que ver con esta ruptura del aula, ¿no? Que ya sabíamos que el aula estaba rota, ¿no? Que no se aprende solo en el espacio del aula, pero esto fue más evidente. La ruptura de la posibilidad de aprender en múltiples contextos, ¿no? A través de múltiples fuentes de información, pluricontextualizada. Y en el otro cuadrante, ¿no? En la otra diagonal, tenemos algo que para mí es un hallazgo enorme, que tiene que ver con los procesos de autorregulación en jóvenes, en adolescentes. La autorregulación es una estrategia que no es nueva, es metacognitiva, pero que fue un aprendizaje enorme en jóvenes. Y es la posibilidad de decidir cuáles son las mejores estrategias para aprender. Decido, en esta materia me va mejor si hago esto, en esta materia. No es que antes no estuviera, pero fue más clara con la virtualidad, que tuvieron que definir aquellos a los que les fue mejor, son aquellos cuya autorregulación funcionó mejor, o cuyos docentes los ayudaron a desarrollar estrategias de metacognición. Tuvieron que ver con esta posibilidad de seleccionar las mejores estrategias para aprender cada una de las materias, cada una de las asignaturas, ¿no? Y esto da cuenta de un aprendizaje enorme que ojalá podamos capitalizar, ¿no? La autonomía, la autorregulación. Lo vamos a trabajar un poquito más a la tarde. Por otro lado, y ustedes lo traen, ¿no? La horizontalidad tiene que ver con en los vínculos, también tiene que ver con un rasgo que es de Internet. Volvemos al inicio, ¿no? A los escenarios de los que hablaba al inicio, ¿no? Internet es asociativa y es horizontal. En Internet no hay ni una página, ni un concepto que jerárquicamente es más relevante que otro. Están todos al mismo nivel. Piénsenlo un minuto, ¿sí? Yo miro una página, hay 3, 4 enlaces que me llevan a una página, esos 3, 4 enlaces son arbitrarios, los pone algún programador, no es que sean los más relevantes. Todo el tiempo estamos asociando información en un nivel de horizontalidad que no jerarquiza. Y acá sí hay un rasgo diferente de cómo aprendimos, por lo menos yo. Yo aprendí con una jerarquía epistemológica, donde había conceptos más relevantes que otros, donde había una jerarquía en el contenido, donde había conceptos inclusores y otros que eran ejemplos. Hoy diferenciar un concepto de un ejemplo es sumamente difícil para un estudiante. Hoy hacer una síntesis y elegir cuáles son las ideas centrales es sumamente difícil para un estudiante. ¿Por qué? Porque hay mucha información, porque es muy horizontal y porque no saben de dónde jerarquizar, cuál es la idea central, cuál es el ejemplo, cuál es el concepto. ¿Cómo sabrían jerarquizar si están permanentemente en un contexto de asociación que no jerarquiza? Entonces, esta horizontalidad que ustedes ven también en los vínculos en relación con la autoridad es también una horizontalidad epistemológica en términos de construcción del conocimiento. No tienen de dónde saber que esa es la idea central. ¿Dónde? ¿No? Si navegan y todas las ideas tienen igual jerarquía, asocian información rápidamente, no necesariamente la comprenden, porque para comprender tienen que jerarquizar, tienen que seleccionar. Fíjense qué complejo es esto. Quizás yo digo, ¿no? Como docente en escuela media, que fui muchos años, si en mi materia jerarquizan 2 o 3 ideas centrales, pueden ejemplificarlas, pueden fundamentarlas y pueden argumentar, me doy por recontra contenta, porque es un saber sumamente difícil en la actualidad. ¿Cuáles son entonces estos desafíos, ¿no? Que los vamos a trabajar, vuelvo a decir, a lo largo tenemos un montón de jornadas, me van a ver hasta en la sopa. Si fueran Mafalda estarían enojados, ¿no? Porque me van a ver hasta en la sopa. Desafíos: pensar rupturas epistemológicas, trabajo en disrupción didáctica
y en redes, porque si hay algo que vamos a tener que trabajar es cómo construir conocimiento colectivo y cómo los ayudamos a construir conocimiento colectivo. Voy a ir hacia las últimas dos ideas, y es que los desafíos que tuvimos, ¿no?, en la pandemia y que tenemos que recuperar, y los vamos a trabajar sobre todo hoy a la tarde, con indicadores de aprendizaje, es la autonomía, la autoestima, que fue minada, muy minada en algunos casos. Sí, hay chicos que se sintieron con muchos problemas de autoestima, y esto trabajado con psiquiatras y con gente que está trabajando el tema de los estragos, ¿no?, de esta pandemia. La toma de decisiones, cómo podemos favorecer una buena toma de decisiones que ponga en foco aprendizajes relevantes. Nosotros tuvimos que decidir qué contenidos eran relevantes, pero nuestros estudiantes tienen que decidir en qué hacer foco también, porque no todo es igual de importante. Y si no los ayudamos a focalizar, van a estar perdidos y vamos a tener trayectorias cada vez más empobrecidas en relación con los conocimientos. Se los digo con preocupación, se los digo con una súper preocupación acerca de estas trayectorias pobres. Se habla de pobreza, pero ¿cuál es la pobreza? ¿Qué pobreza de contenidos hubo? Si uno genera 2 o 3 buenos aprendizajes o les da las pautas para que quieran seguir buscando, para que sean autónomos, para que tomen buenas decisiones, para que puedan seguir aprendiendo, entonces ahí no hay pobreza. La pobreza es cuando no hay comprensión, cuando hacemos que fluya esta asociación sin foco en procesos de comprensión profunda. El desafío real para mí, lo digo con honestidad, es lo que se llama deep learning, que es el aprendizaje profundo. Es 1, 2, 3 aprendizajes que quiero lograr con mi asignatura, pero que les queden como huellas profundas y perdurables. Es lo más difícil en la escuela secundaria, ¿no? Es como cuando uno tiene física 1 y después pasa al docente de cuarto y le dice, no aprendiste nada en física, o sea, todo lo que te enseñaron no lo aprendiste, te lo olvidaste, ya no sabes nada de la mitosis, de la meiosis, de todos los contenidos, te los olvidaste. Si son conocimientos olvidados, no se aprendieron nunca. Entonces, quizás priorizar 1 o 2 o 3, los que quieran, pero pocos y profundos conocimientos, es el desafío en la virtualidad y para la escuela media, ¿no? ¿Cómo se ve que alguien aprendió algo profundamente? No lo ven ustedes en su materia, lo ven 2 años después, porque la verdadera transferencia, que es cuando se ve el aprendizaje se ve cuando uno puede transferir lo aprendido a una situación, a un problema, a un ensayo, a la resolución de un problema matemático más profundo, pero no se ve enseguida. Enseguida se ve el rendimiento o la transferencia cercana, pero el verdadero aprendizaje, aquel que es profundo, se ve en el largo plazo. Aquellas cuestiones que te marcaron, aquellas que aprendiste y que te quedan, ¿no? Que otra vez, seamos honestos con nosotros mismos y si recuerdan su paso por la escuela media, no son millones de cosas, son pocas, pero son pocas y perdurables, ¿no? Y no necesariamente de las materias en las que nos gustaron. Yo digo, por ejemplo, a mí hay materias como geografía que no me gustan y no me siguen gustando, y sin embargo aprendí algunas nociones de geografía que me sirvieron para toda la vida, ¿no? Entonces, esas son las cosas que quizás a las que uno debiera enfocar en su materia, ¿no? Acá pregunta Gabriela, ¿quién puede enseñar a jerarquizar? ¿El docente? Sí, el docente tiene que ayudar a jerarquizar para darle la autonomía o darle la seguridad de que después pueda jerarquizar solo. Uy, hay un montón de preguntas. Aprendizaje, visibilización, racionalidad, argumentación, simultaneidad. Algunos son comentarios, otros son preguntas, pero el foco es ese, ¿no? Yo creo que sí hay que enseñarles a jerarquizar. No saben jerarquizar solos. Algunos sí, pero otros no. ¿Cómo se enseña a jerarquizar? También mostrando, no está mal la modelización, no está mal mostrar también cómo uno mismo jerarquiza un concepto, no está mal ponerlos de a pares con alguien que sabe jerarquizar y alguien que le cuesta un poco más, y la pareja, el modo de pareja. Vamos a trabajar en el bloque 3, que es el último, con herramientas de evaluación,
ahora no vamos a trabajar evaluación, pero hay consignas de evaluación que pueden ayudar en la jerarquización, hay consignas de aprendizaje que pueden ayudar en la jerarquización, ¿no? Y lo vamos a volver a trabajar a la tarde, pero sí creo que hay que enseñar. También hay que enseñar a transferir. No podemos pensar que se transfiere automáticamente, no transfieren solos, algunos sí, y otros no. La autonomía es un bien preciado, Gabriela, que cuesta conseguir también para el estudiantado, ¿no? Hay que ayudarlos a ser autónomos y hay que mostrarles cuando la autonomía da también buenos aprendizajes, ¿no? Que autonomía no es cortarse solos, sino que es saber decidir, saber elegir, saber aprender, saber diseñar con otros cuál es la mejor estrategia, ¿no? Y estas pautas también hay que transparentarlas como docentes, hay que mostrarles también, quizás con alguna frase de devolución cuando uno hace una tarea, ¿no? Cuando un trabajo, decir, bueno, acá pudiste lograr tal cosa, acá se ve que comprendiste el tema, acá te falta porque estás transcribiendo tal cual lo que dice el audio, ¿no? O el video. Es dar una frase que oriente, que retroalimente y que dé esa pauta de un andamiaje que permita construir aprendizaje autónomo. No es real que hacemos multitasking en sentido estricto. La cognición lo que nos muestra es que podemos tener abiertas muchas ventanas, pero el foco está en una o en dos, no más que eso, ¿no? Si sabemos eso, vamos a también poner foco nosotros, ¿no? En qué tipo de tareas les podemos pedir, ¿no? Porque el multitasking puede ser tener muchas ventanas abiertas, pero no necesariamente, y es parte del debate, ¿no? Que hoy se está teniendo en relación con las tecnologías, no necesariamente implica que tengamos el foco y la atención puesta dispersa en partes iguales en ese tipo de tareas, ¿sí? Últimas, para ver por dónde vamos a ir durante todos estos días de capacitación. Hablamos de multiexpresividad. Vamos a trabajar un poco más a la tarde el tema de trayectos, cómo armar trayectos en relación con indicadores de aprendizaje. Vamos a trabajar estrategias didácticas como transmedia y gamificación para resolución de problemas. Y vamos a trabajar en esas estrategias lo que Brunner llamó hace muchísimos años, pero que sigue siendo una idea súper poderosa, la espiralación, ¿no? Que tiene que ver con ir profundizando los temas cada vez más, ¿no? Una espiralación, curricular, pero también cognitiva, ¿no? Como ir profundizando en aquellos rasgos que tenemos ganas de profundizar, ¿no? Bueno, hay muchísimas más cosas, pero las voy a dejar también para que maceren en esta hora que tenemos de corte, para que volvamos con más ideas. Si hay preguntas igual antes del bloque de la 1, bienvenidas sean. Que no estuve contestando porque no pude mirar el chat todo el tiempo. Bueno, Karina, entonces nos deja una tarea de seguir pensando en esta hora. Seguramente van a aprovechar el tiempo hablando de tiempos para almorzar y retomar a las 13 horas. Así que bueno, muchas gracias por la presencia y la participación. Así que nos reencontramos a las 13. Dale, nos encontramos a las 13. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Recuerden que el enlace es otro, ¿sí? Sí. Sí. Gracias, Cristian. Sí, gracias, Cristian. Hasta luego. Chao.